tiene un nombre en derecho penal, lo saben, ¿no? Está regulado en el Código Penal. Sí, es la obediencia de vida. Vida. Está regulado, ¿saben cómo está regulado? No. Está regulado como una causal que en la teoría del delito sería una causal de justificación de antijudicidad. Entonces, esto es absolutamente cuestionable, ¿no? Porque muchos teóricos dicen que hay un montón de figuras para analizar el caso de obediencia de vida. El caso de obediencia de vida en la Argentina fue los militares, es el caso clásico que la defensa de los militares de los rangos bajos planteaban la obediencia de vida, como diciendo, bueno, si no lo hacía yo, lo hacía otro, si no lo hacía yo, me mataba, digamos. Y entonces sería, o sea, hay tipicidad, según la teoría del delito, ¿no? Recién en la antijuricidad se quedaría excluido, pero en realidad uno podría decir, si es legítimo, si la obediencia es debida, digamos, o sea, si es legal la orden, no hay delito, porque ahí tenés ejercicio efectivo, el ejercicio de un deber, digamos, que absuelve la teoría del delito. Y hay otra figura también dentro de la teoría del delito que podría ser una amenaza coactiva, que ahí entrase en un estado de justificación por medio de cuando, por ejemplo, que a vos te digan, bueno, hacé tal cosa porque si no mato a tu hijo. Eso también está contemplado como una causal de justificación. Entonces, la obediencia de vida puede ser cubierta por otras figuras, sigue estando sin embargo en el derecho argentino y es muy polémica. Sebastián, vos habías levantado la mano. No, ya está, gracias. Bueno, había otra mano levantada, pero ahora se me borró. Sí, acá, profe. No sé, yo relaciono también el caso un poco, puede ser con el Maleus, hablando de el efecto que va a tener en este caso sería el grupo, los alumnos, ¿no? Yo no creo que ningún alumno se atreva a presentarse sin saber responder, sabiendo las consecuencias que tendría, ¿no? O sea, ya teniendo esas reglas, al final repercuten en ellos. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Alguien más? Bueno, el caso es muy interesante desde el punto de vista criminológico. Es un caso real, vuelvo a insistir con esto, porque lo que deja al desnudo es la tendencia que tienen todos, la mayoría, digamos. Pues este es un experimento, quizás no, ahí no lo dice, ¿no? Es un experimento que se realizó sobre personas al azar, digamos, o sea, por eso dice personas comunes, entre comillas, y más del 90% aplicó esa descarga, esa supuesta descarga, porque no era real, por encima de los índices que estaba recomendado y que podía causar incluso la muerte de la persona a la que se estaba torturando, ¿no? O sea, aplicando la descarga. O sea, más del 90% de personas normales resultaron torturadoras, resultaron obedecer órdenes criminales. Entonces, el fenómeno que se estudia es por qué hay esta tendencia a obedecer órdenes criminales. También otra pregunta que uno podría hacer es la contracara, sin saber qué escuela representa, ¿a qué escuela refuta ¿usted qué cree? ¿Qué escuela refuta este experimento empírico? Porque es un experimento real y empírico. ¿A cuál refuta de por La clásica. La clásica, porque acá no hay libre albedrío, recibirían órdenes de una persona que les dice lo que deberían hacer. Sí, exacto. Y también hay otra más. Al positivismo. Exacto, ¿por qué? Porque tenía cierta característica el individuo criminal. Estamos hablando con el 90% de la población que tiene condiciones torturadoras. Exacto, somos todos criminales en potencia. Es mentira que el criminal nace, el criminal nato, toda esa teoría de Lombroso se descartan en medio segundo cuando se siente el experimento. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el ser humano tiene esta característica? Bueno, hay una cuestión ahí interesante para analizar desde el punto de vista filosófico. No sé si escucharon hablar del juicio a Eichmann. Eichmann era un jerarca nazi, un torturador. ¿Escucharon hablar de esto? Es el que secuestraron de acá, ¿no? Sí, En San Juan, ¿no? en Jerusalén, y le hacen
ese juicio lo va a presenciar una filósofa que se llama Hannah Arendt. Según me dijeron, yo la película no la vi, la película de Hannah Arendt muestra el juicio, la verdad que la podríamos ver. No la vi la película porque me pareció que trataba de otra cosa, pero le voy a dar la oportunidad. Hannah Arendt es una filósofa judía, fue discípula de Heidegger, estuvo secuestrada en un campo de concentración por ser judía, fue torturada, y ella cuenta en un libro que se llama La condición humana, cuenta lo que, claro, la banalidad del mal es la teoría de ella, de Hannah Arendt, que explica lo que le sucedió cuando fue a ver el juicio. Cuando fue a ver el juicio de Eichmann, ella viaja para ver a Eichmann, y escribe en este libro, La condición humana, y claro, uno piensa en el mal absoluto, ¿no? En esto que sucedió en la Alemania nazi, en Hitler, en las granjas nazis, en Eichmann. ¿Qué se imagina? Bueno, se imagina lo que nos venden de chicos, ¿no? O sea, los malos de los dibujitos, de la película, Lex Luthor, qué sé yo, los malos del Hombre Araña, ¿no? Los malos que son esqueletos, o son ya más viejos que nosotros, Mónica de He-Man. O sea, los malos que son, que uno les tiene cierto respeto, ¿no? Magneto en X-Men. O sea, personajes un poco seducen, porque son tipos, claro, inteligentes, que tienen una finalidad, que son poderosos, digamos, que están a la altura de los superhéroes, ¿no? O sea, le combaten de igual a igual. Piensen en Dragon Ball Z, la versión más moderna, ¿no? Freezer, todo lo que luchó Goku, Vegeta, que después son amigos, y son personajes que están a la altura del héroe, ¿no? Claro, Hannah Arendt dice, cuando yo viajé a ver a Eichmann, me encontré con todo lo contrario, me encontré con un tipo común, un tipo gris, un viejito, todo encorvado, poco lúcido, que ante la respuesta del tribunal de por qué hizo lo que hizo, contestaba, es mi tarea, y no lo hacía yo, lo hacía otro, le preguntaba por qué, diseñó, planificaba todos los trenes que llevaban millones y millones de personas a un campo de concentración, la cual iban a morir, usted lo sabía, usted seguía haciendo esa tarea. Y sí, era mi trabajo. Es lo que hablábamos ayer, ¿no? De cómo funciona el poder judicial. Muchas veces uno no se detiene a pensar las personas que hay detrás de un expediente, los nombres, etcétera, ¿no? O sea, es nuestro trabajo. ¿Qué sé yo? La causa es una máquina de hacer chorizo. Capturamos gente, aplicamos penas en suspenso, probation, revocamos cosas. Es lo que Walter Benjamin llamaba la jaula de hierro, ¿no? Esta burocracia inmensa, o sea, un Estado como bueno, que muchos cuentos de Kafka hablan de esto, ¿no? Por ejemplo, El juicio, Kafka, el proceso, perdón, el libro El proceso de Kafka, que es todo un mundo así como absurdo, o sea, tiene su propia racionalidad, y esa racionalidad es completamente absurda, son estas las reglas, son como las reglas de los trabajos, ¿vieron? Tiene reglas que uno dice, ¿y esto para qué siempre se hizo así, se va a seguir haciendo así? Y tiene una lógica que tal vez es funcional para el trabajo, pero uno que lo ve de afuera dice, ¿por qué le ponen PS, PE a las resoluciones? Sí, Lucía. Profe, yo el libro ese de La condición humana no lo leí. Igual ella dice mucho también que Eichmann era irreflexivo también, o sea, no sé qué tanto razonaba en lo que hacía, como que tenía muchas frases armadas, muchos clichés, todo lo que decía como para justificar, como autosatisfacerse de que había hecho algo bien de alguna manera, pero en realidad nunca reflexionó lo que hizo, según va por lo que entendí yo. Claro. Sí, sí, es así, porque ella lo que era, ahí está la banalidad. ¿Qué es la banalidad? Ella dice, el mal no es esa idea que tenemos en la cabeza de un tipo, por ejemplo, no lo que sucede en el mundo, porque hay hambre, porque hay gente en la cárcel, no tiene ninguna posibilidad, no ¿Qué sé. querés, Rocco? ¿Por qué el mundo está así? Bueno, en la versión de Hannah Arendt no sería que se pintó con una mesa y dice, vamos a hacer esto. No, tiene que ver con la banalidad, con lo superfluo, o sea, en el día a día nadie se detiene a pensar, o sea, todos llevamos la vida adelante y aportamos nuestro granito de arena porque para que el mundo fuera mejor día mejor. Piensen en la contaminación ambiental, ¿quién tiene la culpa de la contaminación? Y seguramente más las empresas que los ciudadanos comunes, pero también aportamos nuestro grano de arena. Ya la pila, haces un montón de cosas, consumimos plástico, no nos detenemos a reflexionar. Y eso es la banalidad. Es como no tener una conciencia absoluta de causa para causar. Y bueno, y Hannah Arendt lo dice con respecto a los estados espirituales. O sea,
régimen circuitos que sostienen el esfuerzo colectivo de gente que no es muy consciente de lo que está haciendo, ¿no? Y este experimento explica un poco eso, ¿no? ¿Cómo es que las personas trabajamos para jueces que nos mandan a lavar el auto, nos mandan a pagar las facturas, eso que no están generando, renovar la tumba de la madre, que ves que te maltraten, que ves que maltraten a tus compañeros, que no hagan la sentencia, que no estudien. Una vez una jueza me dijo, ay, cómo me gusta verlos estudiar a ustedes. Esto es para ustedes que están en desarrollo. Yo ya llegué, ¿a dónde? Yo no tenía que estudiar más nada. Era jueza, exactamente en su estado de purificación, había sido certificada y iba a morir en consistencia electoral. Eso es un poco todos somos un poco cómplices, ¿no? Tiene que ver con esto, con la banalidad. Bueno, este ejercicio lo que muestra es que si destierra un montón de mitos con los que se la Profe, disculpe, perdón que interrumpa, no sé si soy yo lo escucho muy bajito, capaz que mis compañeros lo escuchan bien. Está re bajo. Ah. ¿Sí? No, se escuchaba bien hace rato, ahora se escucha más. Puede ser por internet. Bueno, voy a ir a buscar un micrófono. ¿Okay? Si quieren, sigan el debate. Gracias, profe, perdón. Ahí ven. Ahí me escuchan mejor. Sí, mucho mejor, gracias. Bueno, ahí me hice un micrófono. Bueno, acá estoy. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Este quedó ahí como medio... puede ser también... Bueno, no lo voy a hacer. Vamos a seguir avanzando. Vamos al siguiente... a ver, vamos a ponerlo un poco más arriba. Un poco más abajo. Bueno, a ver si tenemos algún voluntario o voluntaria. Este es Das Experiment, ¿no? Una cosa así se llama la película. Sí, exacto. Si quiere leo. Bueno. En el verano de 1971, bajo la coordinación de Philip Zimbardo, 18 voluntarios de la Universidad de Stanford participaron en un experimento que logró sacar a la luz los peores aspectos del ser humano. La experiencia consistió en dividir a los estudiantes en dos grupos, uno de prisioneros y uno de guardias. La idea era exponer a los estudiantes comunes a una situación límite, la vida en una cárcel. Los estudiantes prisioneros fueron encerrados en celdas en las que pasaban las 24 horas del día. El experimento comenzó sorprendiendo a los futuros prisioneros en sus casas de manera imprevista para mantener el realismo de la situación. Todo lo ocurrido en la cárcel, un lugar especialmente ambientado a efectos de la experiencia, fue filmado. Mientras los guardias usaban uniformes y bastones, los prisioneros eran sometidos a los habituales rituales de degradación que atraviesan los presos comunes. Pero lo que observaron los investigadores es que rápidamente se perdió el control de la experiencia. Los límites entre verdad y ficción se disolvieron, aumentaron los maltratos y las humillaciones por parte de los guardias. Estos, al ignorar que estaban siendo filmados, incrementaron el abuso con los prisioneros, los que días antes eran sus compañeros de facultad. Según Zimbardo, el maltrato fue cada vez más pornográfico y degradante. Los jóvenes prisioneros comenzaron a desmoralizarse y enfermaron, pero la alteración emocional fue tan grande que ninguno de los estudiantes pidió abandonar el experimento. El diseño de la experiencia contemplaba que la duración sea de 2 semanas, pero fue suspendida a los 6 días.
bueno, esta es la película relacionada, es El Experimento. Hay varias, hay una alemana de 2001, hay dos estadounidenses, hay una más vieja incluso alemana, de 1970 me parece, que es media inconseguible, y dos estadounidenses. Una de ellas creo que está en Netflix. Varían un poco las cuestiones, pero bueno, las pueden ver ahí. En YouTube hay un montón de videos explicando este experimento, voy a mandar algunos. Confieso que al azar, porque no los vi estos, están explicándole, deben ser todos parecidos, explicando el experimento. Después podríamos ver cuál vale la pena. No está la película, estaba buscando la película y no la encontré. Pero bueno, tiene que ver con esto, porque es una película más bien reciente la película. Ahí lo mandé dos veces. Voy a borrarlo. Bueno, esto es otro experimento real. Es un caso real, no sé si lo conocían, si habían visto las películas, si lo habían escuchado. Es algo que sucedió. El experimento estaba previsto originariamente que iba a durar 2 semanas. Tuvieron que interrumpirlo antes de terminar la primera semana, porque hubo casos de lesiones, torturas, violaciones y muertes. No sé si lo entendieron bien, o sea, agarraron gente al azar, a uno les asignaron la condición de prisioneros y a otra la condición de guardiacárcel. Básicamente a los guardiacárceles le dieron la instrucción de que tenían que mantener el orden, y creo que como que motivaron un poco a los prisioneros como que estaban un poco heridos. Pero bueno, esto se salió de control y los que tenían el papel de guardiacárcel terminaron torturando, o sea, meaban a las personas encima, les aplicaban castigo físico, les produjeron lesiones, hubo un homicidio, por eso tuvieron que suspender, y hubo una violación también. Así que, bueno, ¿qué reflexión, con qué escuela podrían relacionarlo? ¿Qué reflexión sacamos de esto? Esto puede Para ser. mí, Ay, perdón. no, tranqui. No, puede ser que esté relacionada a la teoría del etiquetamiento, Porque en donde las personas empiezan a comportarse conforme como la sociedad los ve. Digo, el que tiene como el rol acá de los prisioneros y demás, como la sociedad espera que se comporten, y los guardiacárceles y demás lo mismo. O sea, ejerce el rol que se esperaba que ejerciera. bien. Sí, más o menos por esa línea. Para mí es sociológica. Me hace acordar un poco al Lord of the Flies, que quedan los chicos viven en la isla y medio cuando tienen un poquito de poder se le va la cosa de la mano, pero es exactamente gente normal que les asignan un determinado rol y se empiezan a comportar de acuerdo a lo que ellos entienden que ese rol implica. Sí, ese libro es muy bueno, El Señor de las Moscas. Hay una película también. Muy interesante. Y podemos plantear la nota que envió porque fue del grupo, que lo asesinaron porque obviamente lo atacaron los vecinos, pues pensaron que era un delincuente. Sí. Yo quería decir que cursé una materia con el profe Diego Luna. Sí. Él siempre decía, si cierro la puerta y nos quedamos 24 horas, nos matamos entre todos. Y lo decía continuamente, ¿no? Haciendo referencia a este experimento. Dice, ahora estamos todos de acuerdo, dice, pero si cierro la puerta y nos quedamos 24 horas, dice, nadie conoce a nadie. Lo decían continuo. Diego Luna, un amigo, un genio. Divino. Mucha verdad en lo que dice. Bueno, pero ¿qué quería decir Diego ahí? ¿Qué pensé? Porque ahí se abrió la puerta. Y en realidad, a ver, en base a lo que venimos conversando, es que la gente se puede llegar a mimetizar y cambiar absolutamente el eje de su línea de pensamiento. O sea, es como que todo pasa a ser una gran supervivencia. Y no entienden. ¿Qué condiciones? Y en las condiciones
de libre albedrío también. O sea, donde no hay reglas, podemos volver un poco a esto de lo clásico. En condiciones de encierro, ¿no? Ahí está, claro. Por eso Diego decía, cerramos la puerta, y ahí... Claro, el encierro. Claro, no es lo mismo. Entonces ya no hay libre albedrío. La condición de encierro no te deja actuar del modo que quisiéramos, sino que nos transforman en animales. ¿Y qué escuela lo relacionamos? Porque estaba muy bien relacionada con la escuela de Lavening Approach, por decirlo así, el planteamiento, pero acá, ¿qué podríamos pensar? Puede ser crítica. Bueno. ¿Qué estamos criticando? Y los dispositivos del sistema. Bien. ¿Cuál en especial? El sistema penitenciario. Exacto, la cárcel. O sea que sería el abolicionismo penal. El abolicionismo. Porque ahí está claro con este experimento que la cárcel no sirve para nada. O sea, en realidad sí sirve, no es que sirva, no sirve para nada, sirve para... Agrava la situación. Claro, exactamente. Y esto, vuelvo a insistir, es un experimento real, no es que es una ficción. O sea, la película se basa en algo que pasó realmente. Gente común encerrada se vuelve loca. ¿Y cómo esperas resocializar gente en ese tipo de cosas? O sea, es un experimento que obviamente, no les digo que se silenció, está acá, están películas y se puede ver, pero no se le dio la magnitud que tendría que haberse le dado, me parece a mí. Si esto es algo que se probó, digamos, empíricamente, habría que repetir el experimento, ¿no? Pero bueno, va a ser difícil. Pero no encendió ninguna alarma, o sea, los sistemas penales siguen funcionando de la misma manera, encerrando gente y reproduciendo el principio de la violencia. El caso, desde el enfoque del Lavening Approach, es muy parecido al anterior, en el sentido que le damos poder a alguien, le asignamos un rol de poder y ese enseguida lo asume y lo empieza a ejercer de un modo violento, desesperado, etc. Bueno, ¿le gustó este caso? Vamos por uno más. A ver. Compartimos. Ahí vamos, a ver. Quiero ver cuántos quedan. Construcción de perjuicio. Ah, bueno, nos quedan dos. Este es más cortito. ¿Quién quiere leer? Voy a agrandar un poco la letra. Bueno, yo no sé si nadie se ofrece. Para comprobar la facilidad con que se puede construir una situación de prejuicio, la investigadora Jane Elliott llevó a cabo un experimento con niños de tercer grado en una escuela de Estados Unidos. La profesora en su clase comenzó contándole a los niños que había comprobado que las personas de ojos azules eran más listas que las personas de ojos marrones. Dividió entonces a los alumnos en dos grupos, uno de ojos azules y otro de ojos marrones, prohibiendo a estos últimos jugar en el recreo con los de ojos azules. A su vez colocó brazaletes a los niños de ojos marrones para que puedan ser identificados claramente. El resultado fue que niños comunes y corrientes se convirtieron en pocos minutos en discriminadores y violentos. Diferencias mínimas entre los niños, evaluadas arbitrariamente como superioridades o inferioridades, lograron que los etiquetados como inferiores o superiores comenzaran a actuar como tales. Se comprobó que la mirada de los demás nos obliga muchas veces a actuar como los demás esperan que actuemos. Creo que el texto te da la escuela directamente, ¿no? Sí. Bueno, acá está el Señor de las Moscas, que recién mencionamos, y hay otra película para recomendar ahí. Que ¿La Ola? La Ola, exactamente. Que también tiene varias reediciones, hubo una hace poco, unos 10 años creo. Sí, una en española, ¿no? La última. Me parece que alemana también, ¿eh? Ah, puede ser. Y yo la última que vi creo que fue en español, me parece. Así que, bueno, vamos a compartir ahí las carátulas de las películas para que no queden en el
hacer un maratón de películas. Películas para sufrir mal igual. Nosotros, sí, mal. Tenemos ahí un listado de películas que a veces damos la lista como para que elijan cuál quieren usar para algún trabajo. Después le voy a pasar el listado, porque hay películas muy buenas. Una que usamos siempre para el tema de las escuelas. El trabajo consiste en identificar escuelas a través de escenas o autores en la película Crimen de Familia, no sé si la vieron. ¿La vieron? Crímenes de Familia, una película argentina. Sí, yo la vi. Cecilia Roth, ¿no? Cecilia Roth, Sí, exacto. Cuando uno la ve desde un poco, yo la verdad le digo la segunda, porque ahí claramente, no sé si se acuerdan que la vieron, hay dos en paralelo hechos y hay un tratamiento diferenciado por parte de la justicia respecto de esos dos hechos. La voy a poner acá si no queda en el olvido. Que esta creo que está en Netflix. Para acá dice Netflix 20 de agosto, pero puede servir. Ya tiene sus años esta película. Y el otro era El Señor de las Moscas. Bueno, esta la sacaron. Ya estaba como Ari Sebastián en el mismo texto. ¿Cuál era? La escuela. Claramente Labeling Approach y una crítica despiadada al positivismo. Sí, exactamente. Ahí este fue también un experimento real que se hizo. Fíjense que prácticamente explica el nazismo, ¿no? O sea, son experimentos que se hacían en la época de entreguerra y después de la Segunda Guerra Mundial para explicar el fenómeno del nazismo, ¿no? Como dije, todos estos experimentos se fueron prohibiendo porque desde el punto de vista ético no estaba bien probar humanos y en realidad las consecuencias yo creo que hacían demasiado ruido como para que sigamos explorando esos lugares oscuros de las mañanas, ¿no? Hay otro experimento muy parecido que se hizo pero con adultos, esto fue con niños, entonces uno de los argumentos para presentar el experimento fue, bueno, los niños son fácilmente manipulables, es obvio que si vos decís que otro es inferior, se va a creer superior y va a armar en 2 segundos un grupo de nazis en contra de... Entonces, fueron a una universidad de Estados Unidos, agarraron a una docente universitaria y la fueron a ver 2 personas y le dijeron que eran de la CIA y que estaban reclutando gente con un coeficiente intelectual por arriba de la media para luchar en el contexto de la Guerra Fría para hacer contraespionaje contra Rusia. Y que habían hecho un análisis de sus alumnos que les tocaba, estaban por empezar el curso. Es como si a mí me hubiesen venido a ver y me dicen, bueno, exploramos a la gente que se anotó en el curso de criminología en intensivo de invierno y acá tenés una lista de las 5 personas con un coeficiente intelectual más alto que el resto. Entonces queremos chequear si realmente son tan brillantes como nuestros estudios indican, porque las necesitamos reclutar. O sea, en función de lo que va a hacer el curso, vamos a ver si las reclutamos o no. Bueno, resultó que terminado el curso, esas 5 personas que están en la lista tuvieron calificaciones sobresalientes. El resto tuvo calificaciones medias y había 5 personas que la CIA había informado que eran personas que tenían un nivel muy bajo. Esas 5 personas tuvieron unas notas muy bajas. El tema es que, al igual que el ejemplo que vimos del hijo Molícaro, la zona de criminal era todo mentira. Ese sujeto no trabajaba en la CIA, no era experto en nada, no se había hecho ningún estudio a los pibes que sabían aprender la materia. ¿Qué pasó? Bueno, la profesora terminó aceptando lo que le habían dicho ante el prejuicio, digamos, que por eso se llama la construcción del prejuicio. O sea que una docente universitaria con todos sus títulos y trabajó igual que los chicos, se comió el verso que le habían dicho a los chicos. El problema fue que había también filtrados en el curso para ver de qué modo
a esos 5 tipos que venían a agarrar al azar, no aprendieron nada y se terminaron sacando unos 10. Y es muy interesante el punto de vista pedagógico, porque fíjense lo que ocurrió, los que observaron los infiltrados en el club. Cuando una de esas 5 personas hablaba, porque estos 5 personas elegía al azar, la profesora interrumpía al resto. ¿Vieron cuando el profesor dice, esperen, a ver qué estás diciendo, fulanito? Y la profesora asentía, o sea, como que cualquier cansada de escuchar a esas 5 personas, la profesora, muy bien, qué interesante, lo que habrá, contaron un poco a esa edad. ¿Vieron cuando los profesores empiezan a halagar a gente por el curso? Claro, esas personas se inflaban rápidamente, se autoconvencían de que eran brillantes y seguían hablando las pavadas que seguían diciendo. Cuando otra persona tenía opinar, y capaz que era una persona realmente leída, y se lo minimizaba, o sea, se descartaba el comentario, no se le otorgaba la palabra. Ahí Sebastián está con la mano levantada. Sí, hay un experimento parecido que tengo también el video, después lo paso, que se llama Learn Helplessness, que es a un grupo de alumnos le daban una prueba donde había 3 ejercicios que había que buscar el anagrama de las letras que estaban puestas. A la mitad le daban ejemplos imposibles y a otra mitad ejemplos fáciles. Entonces, a medida que iban avanzando, los que iban fácil iban avanzando y los otros no, y la última palabra era la misma para los dos. Entonces, los que habían tenido ejemplos imposibles habían dicho, bueno, esto yo soy estúpido y no me sale, entonces no habían ni intentado ya en la última posibilidad, y los otros que venían avanzando le hicieron como uno más. También estaba dividido aleatoriamente, pero el hecho de ver que los otros avanzaban y vos te quedabas hizo que vos no puedas afrontar el obstáculo que deberías haber podido pasar de otra manera. Es un caso muy parecido, me parece. Sí, esto es un problema en términos pedagógicos, ¿no? Porque mucha gente en los cursos, no sé, siente que no sé, que está equivocado porque piensa distinto, o porque no se anima a hablar, o porque 2 o 3, qué sé yo, toman la palabra, bueno, sobre todo con lo que vimos al principio, ¿no? Con los textos de Foucault sobre el orden del discurso, como la terminología es un recurso, porque la terminología viene a explicar la cuestión de la criminalidad, y en definitiva hay una cuestión de modelaje, ¿no? Si nosotros silenciamos otro discurso, no dejamos circular, qué sé yo, bueno, hay un problema. A veces está viviendo un poco esto, no me quiero meter mucho con la coyuntura política porque es muy sensible, pero es medio inevitable, ¿no? Es como que se está viviendo de eso de, bueno, pertenecer a cierto partido político no puedes ir a hablar. Yo lo que diga, o sea, pensar de determinada manera, a un profesor de nuestra casa de estudio, a Zaffaroni lo matan, matenle, y todo aquel que sea discípulo dice no, porque son zaffaronianos, contagian todo, bla, bla, y los medios se la pasan diciendo que no tienen autoridad para hablar del tema del delito, ¿no? Como bueno, nunca resolvieron nada, o la cuestión de la inseguridad está así por culpa de ellos, llegan a decir, ¿no? Y esto es un problema. No estoy hablando de una cuestión de sopesar si esto es real o no, sino la imposibilidad de permitir la circulación de otro discurso, de otra manera, de otro planteo alternativo, ¿no? Sobre todo con los temas que venimos viendo, con criminalidad latinoamericana, o sea, ya sabemos lo que sucede cuando hay un pensamiento único y más en materia penal, ¿no? O sea, tenemos un problema grande, porque es un autoritarismo muy peligroso, que se puede. Hoy se han creado oficinas de espionaje, no sé si sabían, para perseguir investigar gente con que en las redes. Pero esto con un decreto presidencial publicado en el boletín oficial, no es que está oculto, ¿no? Así que estamos asistiendo a rincones muy oscuros de lo que tiene que ver con la limitación de la constitutividad, como hablábamos ayer. Así que bueno, este es un ejercicio y después les hago una reflexión en torno a lo que venimos viendo de América Latina y lo que van a ver de género con relación a las escuelas críticas. No sé si leerlo todo porque es largo, tal vez si alguien vio la película o conoce el caso o leyó el libro, nos puede hacer un resumen. Si no leemos solo la última parte, pero es interesante para meternos en otro. ¿Vieron Plata Quemada?
Sí, pero hace muchos años, la verdad que no podría relatarlo, pero sí vi la película. No vi la peli, no sé de qué trata. Bueno, esto es una escena, una parte. En esta parte lo que pasa es que los delincuentes luego de robar, habían robado, matado gente, se encerraron en un lugar y ya estaban rodeados por la policía, no tenían posibilidad de escapar y empezaron a quemar la plata, por eso se llama plata quemada, ¿no? Entonces esto es lo que dice la gente, ¿no? La queman, están quemando la plata. Podemos empezar a leer a partir de acá, que es parte más sensible, digamos. ¿Quién quiere leer? A ver cuándo es a partir de ahí. Bueno, podemos leer más abajo. Acá, surgió la idea, son 3 párrafos. ¿Quién quiere leer? Lo leo yo, profe. Bueno. Surgió ahí la idea de que el dinero es inocente, aunque haya sido resultado de la muerte y el crimen. No puede considerarse culpable, sino más bien neutral. Un signo que sirve según el uso que cada uno le quiera dar. Y también la idea de que la plata quemada era un ejemplo de locura asesina. Solo locos, asesinos, bestias sin moral pueden ser tan cínicos, tan criminales como para quemar $2.000. Ese acto, en los diarios, era peor que los crímenes que habían cometido. Era un acto nihilista y un ejemplo de terrorismo puro. Inmediatamente después de ese acto, que paralizó a todos, la policía pareció reaccionar y comenzó una ofensiva brutal, como si el tiempo en que los nihilistas, como era ahora llamado por los diarios, terminaban su acto ciego, los hubiera predispuesto y enseguecido y los hubiera preparado para la represión definitiva. Bueno, esta es la película Plata Quemada, de Marcelo Piñeiro. Se las mandé ahí al WhatsApp, la película que estaba en ranchera. Bueno, esa es una escena, ¿no? Ahora, ¿qué reflexión podemos sacar de acuerdo a las escuelas criminologicas de esta escena, digamos? ¿Lo podrían relacionar con alguna? ¿Está difícil? Creo que en una parte hace referencia al positivismo cuando habla de animales, bestias, como que usa esos términos para referirse a los muchachos que quemaban la plata, y para mí tiene que ver un poco con el positivismo, con esto del hombroso y las características inherentes Claro, a los delincuentes. Animales, o sea, son distintos a nosotros, por decirlo de alguna manera. Pero fíjense el hecho, ¿cuál es el hecho por el cual la gente se indigna? Porque hayan quemado la plata y había sido justificativo de las muertes que habían ocasionado. Exacto, y cuando nosotros buscamos el justificativo de la muerte, ¿qué estamos buscando? Eso es lo que hace la criminología, ¿no? O sea, buscar las causas del delito. Y cuando no hay causas, ¿qué pasa? Se lo adjudicamos a una característica propia de la persona. Lo hace Claro. porque sí, porque es malo. Porque es una bestia, porque no sé, como Robledo Puch, ¿no? Es el único sujeto que nunca salió de la cárcel. Dio la cadena perpetua. Conocen el caso de Robledo Puch, ¿no? Sí, es interesante esto, porque es interesante abordarlo de la escuela crítica. Porque justo ayer hablábamos del dinero, ¿se acuerdan? Y la simbología del dinero, ¿no? O sea, el dinero en realidad lo que hace es desdibujar, ocultar las desigualdades del mundo, ¿no? O sea, funciona como un icono de igualdad, de equivalencia, y de algún modo el dinero hoy en día ha reemplazado a Dios. O sea, si en algún momento, por ejemplo, en la Edad Media, el proyecto humano de algunas civilizaciones se reunía en base a la idea de Dios, o sea, un montón de gente convivía y se relacionaba, estando por medio la creencia de que hay un Dios y de que si somos buenos vamos a ir al cielo. Bueno, eso ha caído, digamos, Dios ha muerto,
donde no hay grandes relatos, el único relato, la única verdad, porque no hay verdad, es el dinero. Hablar por el sistema libre de competencia capitalista, ¿no? O sea, es lo único que toda la gente de algún modo respeta, por decirlo así, ¿no? Es lo único que toda la gente cree, que todos trabajando y tenemos dinero, ¿no? Uno puede ser musulmán, el otro judío, el otro palestino, pero todos quieren dinero, que es lo que une a Estados Unidos, a Rusia, qué sé yo. Es como, creo que de ahí viene la provocación de quemar el dinero, ¿no? Quemar el dinero significa quemar a Dios. Por eso son nihilistas, ¿no? Y en realidad, fíjense qué absurdo, ¿no? O sea, considerar a una persona que es un animal, que es un enemigo, por quemar un papel, es absolutamente ridículo, ¿no? Pero funciona un poco. Lo que pasa es que, claro, el capitalismo como aparato ideológico, que decíamos ayer, ¿no? La superestructura, que encubre las reales relaciones de explotación, no nos deja ver, ¿no? O sea, ese manto, ¿no? O sea, la gente se embronca con los que tienen todo dinero, pero no se embronca con los que atesoran millones y millones de dólares, mucho más que el PIB de un país, ¿no? O sea, el dueño de Amazon tiene más plata que la Argentina. Y a nadie le importa. El dueño del Mercado Libre, nosotros tenemos Mercado Pago y somos felices. Y jamás uno imaginaríamos que es un monstruo, ¿no? Es un tipo exitoso que nos encanta verlo en la tapa de la revista. Bueno, un mundo medio raro, los críticos, ¿no? Por eso Plata Quemada era el último ejemplo así como para dejar pensar. Bueno, imagino que estamos un poco cansados. Voy a hacer una reflexión breve en los últimos minutos y terminamos sobre esto que vieron ustedes de filmología latinoamericana, que después quizás les ahonde un poco más en información y en cuestiones. Nosotros en general lo vemos, filmología latinoamericana, la consigna es que la pueden poner en el portfolio, cuáles son los delitos que ha cometido el Estado en la época de la dictadura. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros, luego de ver escuelas críticas, ¿no? O sea, vemos escuelas críticas, vemos todos los libros de Shakespeare, hay un montón más, ¿no? Humanismo, etcétera, etcétera. Pero si nos ponemos críticos, seguimos en esa línea crítica, podemos ser críticos incluso de la propia criminología como ciencia, como disciplina, y pensar que en realidad todos los discursos que la criminología reproduce, repite, digamos, como lo señalamos en la clase primera, son todos europeos en su mayor medida, ¿no? O sea, incluso hasta la escuela crítica, cuando hablamos de Marx habla de una realidad que nunca fue la realidad latinoamericana, digamos, ¿no? O sea que se aplicó un marxismo, fíjense por ejemplo en la época de la Patagonia rebelde, en la época de Irigoyen, los anarquistas que provenían de una Europa industrializada venían acá a gente de la Patagonia a hablarle de la revolución, del proletariado, la gente no sabía de qué hablaba, digamos. Y sucedió un poco en ese contexto de época, en la época de Irigoyen también está la Semana Trágica, si quieren. Estamos hablando de 1918, ¿no? En la época de Irigoyen, a los rusos que se habían escapado de Rusia porque en 1917 había estallado la revolución comunista y se los acusaba de capitalistas, entonces se escaparon de Rusia y se vinieron para acá, que iban a Londres a vivir. Había patrullas acá de niños de bien, digamos, de familias ricas, parapoliciales, que salían a pegarle a los rusos acusándoles de comunistas. O sea, el mismo ruso que se habían escapado de Rusia escapando del comunismo, les pegaban acá acusándolo de anarquistas y de comunistas, porque no se sabía ni lo que era. Para ellos anarquismo, comunismo, era todo lo mismo. Que desde algún punto de vista es lógico, porque no era la Argentina, no era lo mismo lo que pasaba en la Argentina en ese entonces acá, que lo que estaba pasando en una Europa que se había industrializado. La primera revolución industrial en Europa fue en 1750 y la segunda en 1850. Y acá estamos en 1917, o sea, imagínense que eso estaba recontra industrializado y acá no había un proletariado que escribía Marx en el Capital, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la realidad europea no tiene nada que ver con lo que sucedió en Latinoamérica, con el régimen de explotación que hubo en América en los países
militar, y esto de traer la ideología lacrosiana, digamos, el positivismo, por ejemplo, no aplicó de la misma manera en Europa de lo que aplicó en América. América hubo movimientos genocidas para los pueblos originarios que no existió en Europa. O sea, entonces la distancia hay que salvarla. Y esto recién se logró ver en 1970 con estos discursos que yo les puse a Nolan y Charbon en Montreal, porque en el 70 es el contexto de la Guerra Fría, es el contexto donde América empieza a respirar un aire fresco en términos intelectuales de producir una ideología regional propia, ¿no? Muy a grandes rasgos, yo les comenté ayer de Heidegger, con esto del Dasein, el ser arrojado, la búsqueda. Ahí había un estudiante que era Astrada, un filósofo argentino, que cuando viene a la Argentina, Carlos María Astrada fue el que después se hizo el primer congreso de filosofía que invitaron a Heidegger en 1947, no pudo venir Heidegger, algunos dicen que no vino porque como no hablaba castellano no quería pasar papelones, pero lo que se pregunta ahí este filósofo, que es el origen de la corriente de filosofía latinoamericana, es si puede haber un Dasein latinoamericano. Es que ser arrojado, Heidegger dice, el Dasein viene al mundo, nace desnudo, todos nosotros, desnudos, ensangrentados, fríos, sufriendo, digamos, con miedo. La primera experiencia es esa, la primera sensación existencial es esa, y todo lo demás es cultura, es cosa que nos dijeron nuestros padres, nuestros abuelos, y la vamos repitiendo como loro. Pero la única sorpresa real es esa experiencia inmediata roja, de que en realidad no sabemos cuál es la vida, no sabemos qué sentido tiene esta vida. Bueno, los filósofos latinoamericanos se preguntan si estar arrojado en Latinoamérica es estar lo mismo que arrojado en Europa. Y realmente no, ¿no? Hay un libro que se llama Camus en Fuerte Apache, que es un libro argentino, muy interesante, porque Camus es un filósofo africano, muy pobre, que va a estudiar a Inglaterra por una beca, y bueno, Camus logra ser premio Nobel después, y es un filósofo altamente reconocido. En el derecho y al revés, Camus cuenta el esfuerzo económico que tuvo que hacer para ir a Inglaterra, a estudiar, qué convenía, digamos. Pero así todo pudo hacerlo, pudo prosperar, por decirlo de una manera, salir de su contexto muy desfavorable. Y el sociólogo argentino dice que si Camus naciese hoy en Fuerte Apache, no tendría absolutamente ninguna posibilidad de recorrer el mundo ni de salir de Fuerte Apache. Que los pibes que nacen hoy en Fuerte Apache son los que juegan a la pelota, sí, se dan el milagro de ser nombrados como Tevez, pero en general mueren a los pocos años de vida por un balazo de la policía, producto de la droga. No vivimos en el mismo mundo que hace un par de años donde había mayores posibilidades de ascenso social. Hoy, para ciertos sectores muy vulnerables, eso está vedado, y sobre todo en Latinoamérica. ¿No? Sobre todo en Latinoamérica, donde hay países que, caso Haití, por ejemplo, ¿qué futuro puede tener un pibe que nace en Haití? Nosotros somos privilegiados. La Argentina, dentro del contexto latinoamericano, no está bastante mal como otros países. Es un país que culturalmente le fue bastante bien, tiene universidades públicas de gran calidad que compiten con las principales universidades del mundo. La UBA es una universidad que está rankeada, siempre está siempre primera en los rankings. Así que el privilegio que tienen ustedes, el acceso a la información, el acceso al pensamiento, el acceso a los libros, a la cultura, es un privilegio en términos regionales, digamos. Pero así todos no están a la misma altura en términos de posibilidades de una persona que nace en Europa, por decirlo de alguna manera, que tiene la beca Erasmus. Cualquier estudiante en Europa está bien, la de pago, tiene algunas cuestiones, ¿no? Pero pueden elegir en qué universidad del mundo terminan sus estudios, para empezar. Los accesos a la información, las bibliotecas son muchísimo más nutridas que aquí. Bueno, en fin, no es lo mismo, este es el tema, ¿no? Entonces, esto es una cuestión. Se dio a pensar en el 70, que era la época donde una crisis del capitalismo permitía pensar métodos alternativos de vida, quizás más justos, más equitativos en términos de distribución de riqueza. Pero claro, en el contexto de la Guerra Fría fueron asumidos como una amenaza, ¿no?
casos catalogado de terrorista. El golpe de Estado en Argentina no fue una excepción, hubo varios golpes de Estado, solo que tuvo una particularidad en ese momento, en la mano de Estado, empezó a cometer delitos que antes no había cometido. Si antes torturaba gente, etcétera, ahora secuestraba, torturaba y hacía desaparecer, entre otros delitos como el robo de bebés, la expropiación de casas, falsificación de documentos. Esto es un poco lo que quiero que busque. ¿Por qué es interesante ver en criminología esto? Más allá de que es interesante decir el contexto histórico y ser consciente como abogado de la importancia de manejarnos siempre dentro del Estado de Derecho y no propugnar por la abolición de las garantías constitucionales como hacen muchísimos gente en la televisión, digamos, en los medios de comunicación, y muchos abogados. Esto es terrible, ¿no? Muchos abogados aceptando la suspensión de las garantías constitucionales o la violación de las garantías constitucionales. En criminología es importante porque fíjense que todos lo que venimos hablando de corrientes criminológicas siempre están hablando del delito cometido por un sujeto de carne y hueso, ni hablar de las escuelas clásicas, ni hablar de la positivista. La sociológica también está en el contexto social, siempre estamos hablando de la delincuencia como un fenómeno social, como algo externo. Acá es el Estado el que es el objetivo. Este es un fenómeno absolutamente llamativo del mundo. No hay escuela que pueda abordar la criminalidad cometida por el mismo Estado. No la hay. No hay un núcleo teórico para esto. Y claramente no lo hay por los órdenes del discurso, ¿no? En realidad todo el tiempo el Estado está cometiendo crímenes ilegales, todo el tiempo las cuestiones, pero no es visto como delito, ni lo que hacen los jueces, ¿no? Que hacen reuniones para resolver casos judiciales que tienen incidencia política, pero no es visto como delito, no es imaginario, ¿no? Porque siempre la criminalidad está afuera, no es el endeudamiento sistémico por parte del funcionario del Estado, que después vive su vida como si nada, la acumulación de privilegios, no es visto como delito. Y sin embargo, es lo que provoca millones de gente que sumía en la marginalidad, generaciones y generaciones, ¿no? En un contexto, sobre todo en un contexto latinoamericano. Entonces esto es un fenómeno curioso, porque la criminología latinoamericana, si la primera pregunta que hacemos es si existe, si los pensadores que piensan desde la región y piensan cuestiones de la región y cuestiones para la región, pueden llegar a constituir un núcleo teórico sólido como para hablar de la criminología latinoamericana o no, o es una incipiente pretensión. Y la segunda pregunta es si es necesario, porque quizás no llegan a construirlo, pero necesitamos pensar con categorías propias, porque el delito en Latinoamérica no es lo mismo que lo que pasa en Europa. O sea, no podemos comparar las cárceles de Noruega, o Banco, o Holanda, que sobran cárceles y las alquilan los países vecinos, que el fenómeno de Brasil, o el fenómeno de Estados Unidos, donde tiene una tasa de encarcelamiento altísima. Entonces, bueno, hay que pensar estas cosas, ¿no? Y si es necesario. Entonces, aquí aparece esta cuestión de, bueno, ¿qué sucede cuando es el Estado, en el caso de la Argentina, el que ha cometido delitos? ¿Qué tipo de delitos comete el Estado? ¿Y de qué modo lo abordamos? ¿Tenemos una criminología para esto? Hay un librito que van a ver ahí que se llama Crímenes de Masa, que escribió Zafroni, lo publicó en la Universidad Abuela de Plaza de Mayo, que habla un poco de esto, ¿no? Y también habla de un concepto que utiliza Zafroni, es el genocidio por bloqueo, que es estos endeudamientos sistemáticos por parte de los países latinoamericanos, que va generando muertes y más muertes y más muertes, que son muertes, por eso tiene un libro que se llama Muertes Anunciadas, algo así, ¿no? Bueno, este es un poco el contexto, o sea, después de haber visto criminología crítica, ahora sí se entiende un poco más por qué somos criminología latinoamericana. La criminología latinoamericana es una corriente crítica, al igual que las criminologías de género, o sea, en el 70 aparecen un montón de discursos que desafían el discurso hegemónico y que empiezan a generar cosas que no funcionan del todo bien. Por ejemplo, lo que sucede en los países tercermundistas, que son
económicamente, que los países del primer mundo, bueno, imponen ciertas reglas, ¿no? Cuando el Fondo Monetario Internacional nos presta plata, nos la presta gratis. Nos dice que tenemos que hacer ciertas cosas, flexibilización laboral, y bueno, todo esto repercute en las familias, repercute en el chico que quiere tener una zapatilla que no puede tener, y entonces sale del cambio para tener esas zapatillas que tanto desea, digamos, y eso por ahí en Europa no pasa porque los padres le pueden comprar las zapatillas. Entonces hay un contexto que va más allá del análisis inmediato, ¿no? Que hay que tener en cuenta que Latinoamérica es un fenómeno particular. Con la ideología de género pasa lo mismo, o sea, hay que nace alrededor del año 70 y va evolucionando con respecto a cómo el sistema capitalista clásico, liberal clásico, qué tratamiento le ha dado a la mujer, ¿no? O sea, la ha relegado a las tareas domésticas, que es un trabajo no retribuido económicamente, y que en un mundo, como habíamos dicho antes, lo que más vale es el dinero. Si a la mujer no le estás permitiendo acceder, incluso esto fue por ley en algunos países, la mujer no podía trabajar, no podía votar, aquí en Argentina hasta 1945 no pudo votar. Bueno, la estás relegando un montón de cuestiones, ¿no? Es una clausura encubierta, o sea, cumple un papel dentro del sistema de producción capitalista que tiene que ver con la conservación, preservación del espacio privado para que el proletario pueda rendir en el trabajo, le plancha la camisa, le lava la ropa, le da de comer, y esa plusvalía se la lleva al empleador. Todo el esfuerzo no pago que hace la mujer, o sea, el salario de la mujer lo obtiene en un modelo clásico previo a 1950 a través del salario que le pagan al hombre. Entonces el hombre, con la placer del poder, le da migajas a la mujer que realiza la tarea doméstica, pero cumple un papel muy importante, que está invisibilizado. Bueno, esas son relaciones de poder. La mujer que se aparta de eso es castigada. No pueden votar, no podían votar, no podían trabajar, no podían participar en política. Ahí en un documental, Las sufragistas, buscarán encuentro que es muy interesante para ver también. Pero bueno, en resumidas cuentas, esto ¿por qué vamos a ver criminología de género? ¿Por qué ver criminología latinoamericana? Porque se desprende de los discursos de la criminología clínica. Son discursos que desafían el orden hegemónico que la respuesta punitiva clásica de policía palo no deja ver todas las cosas que inciden en la conformación de la conflictividad social. Detrás de la conflictividad social hay un montón de causas, muchas son invisibles. Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, espero que les haya servido estas reflexiones, que les haya gustado, que el ejercicio haya servido un poco para repasar su escuela. No sé si alguien quiere decir algo, hacer una reflexión, hacer alguna pregunta. Bueno, tengan en cuenta que el lunes tienen el multiple choice. Yo te quiero hacer una consulta, pero no de la clase de hoy, súper claro, todo bárbaro. Nosotros en nuestro grupo de cadáver exquisito tenemos ausentes, o sea, te lo mandamos así como está, porque ya mandamos señales de SOS, no aparecen los dos chicos que tenemos. La idea es que no persigan a nadie. Ok. De hecho, no es que tienen que mandarlo, tienen lo contrario, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que habíamos hecho un documento aparte y ahora lo subimos, no hay problema. No, súbanlo. La idea sería que para el próximo, lo mejor sería, háganlo como quieran, pero lo mejor sería que estén en el RAI directamente, que vayan trabajando ahí, y el que no trabaja, no trabaja. Un poco la idea es esa, ver quién terminó con el curso y quién no. De eso se trata. Porque nos sirve a nosotros como termómetro quién está siguiendo la clase, quién sigue las consignas, porque al ser tanto, si fuera trabajo sería más fácil. Hay gente que no entrega trabajo y ya no tiene solución. Pero bueno, acá no, la idea es que no se persiga a nadie, ¿no? El grupo no se ve afectado. Van a ser calificados individualmente los aportes, ¿no? No en forma grupal. O sea, grupalmente va a ser una composición que va a influir, ¿no? Si te toca un grupo piola que se dan contribuciones, bueno, tu contribución te vas a inspirar más y va a ser mejor. Pero no podemos castigar a alguien porque le toca un grupo que no participa, que pone cosas nomás.
Pasa seguido en la facultad igual. Sí, me imagino que sí. Pero bueno, somos todos adultos, somos todos grandes, no es un colegio. Yo no voy a retar a nadie. De hecho, si alguien no lo hace, y va segundo y después se reto, bueno, decidirán su nota, eso ya lo aclaramos. Después veremos, cada caso es un caso particular. Recuerden la ficha, subir las fichas, seguir las consignas, como los tips para seguir hablando con les aconsejo que lean para el multiple choice de lunes de escuela, porque ya es un tema más concreto. El otro fue como más fácil, un tema para pensar, uno por contexto por ahí lo sacaba, pero ahora tengan en cuenta que va a haber preguntas concretas de las escuelas. Algunas pueden ser fáciles, quizás bueno, la libertad para la escuela clásica, mucho poco, pero quizás algunas más complejas, no sé, algún autor de la sociológica de repente no conoce. Así que les puedo recomendar el libro de Edgar, están locos de tiempo, manual básico, está ahí en internet, creo que tiene tapa amarilla ahí, también hay una tapa azul, una edición de prueba más, que es cortito. De todos modos, si tienen dudas, estamos a entera disposición. Pero bueno, por ahí son más preguntas, más tiempo y más, por ahí son 10 preguntas, algunas, veremos. Bueno, siempre es un gusto tener este tipo de debates. Estamos en contacto. Gracias, profe. Buen fin de. Buen fin de. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias, Juan.